Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tome su asiento, hermano, hermana. ¿Por qué será que la palabra de Dios nos insta, nos insiste siempre, constantemente? Cada momento, cada instante está sobre nosotros, mi hermano, mi hermana. Y es algo que nosotros debemos de agradecerle a nuestro Dios. Porque dice Dios, qué padre de familia que ama a su hijo. Si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente, dice. ¿Verdad que no? Si siendo su padre, ¿cómo le va a dar una serpiente en lugar de un pan? O sea, es lo maravilloso de nuestro Dios para nosotros, mi hermano, mi hermana, que Dios nos considera sus hijos. Veamos Dios considerándonos que somos sus hijos. ¿Qué hicimos nosotros para merecer ser hijos de Él? Nada, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros debemos de vivir agradecidos con Él. Según la Biblia habla de que Dios puso delante de su pueblo, lo hemos venido hablando en estos días, el bien y el mal. ¿Cuál era el propósito de que el hombre conociera el bien y el mal? Para que supiera discernir entre el bien y el mal. Y de esa manera mantenerse siempre en las manos de nuestro Dios. En nuestro tiempo sabemos que las cosas no marchan como Dios quiere que vayan hacia adelante. Las cosas marchan a nuestra manera, porque oímos tantas guerras, escuchamos tantas destrucciones, en cierta manera causadas por el hombre. El propósito de Dios es que todos estemos bien. ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesús, aparte de hablar acerca del juicio? ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo? El mensaje que Él daba era de que hubiera amor en nosotros. Y si se lograse el amor en toda la humanidad, ¿cómo cree usted que seríamos? Todo sería diferente, porque unos a otros nos amaríamos y no habría necesidad de hablar de cosas desagradables. ¿Por qué cree usted que muchas veces hablamos acerca del juicio? ¿Por qué será que se habla acerca del juicio? Y no deberíamos de hablar acerca del juicio. ¿Sabe por qué? Porque si estamos en Cristo Jesús, de verdad en Él no hay necesidad. Por eso, ¿cuántas veces hablamos nosotros, por ejemplo, de la gran tribulación? Aún ya en nosotros que tenemos muchos años, no sabemos discernir. Si el Señor habló acerca del bien y el mal, para que nosotros tuviésemos conocimiento, si hacemos el bien, ¿qué va a pasar? Vamos a estar bien. Pero si hacemos el mal, va a haber consecuencias. Si nosotros hablamos como se habla y se dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, piense, si usted es iglesia, ¿usted cree que usted va a pasar? No va a pasar. Si es iglesia, no va a pasar, porque la iglesia no pasará. Entonces, ¿quiénes son los que van a pasar? Los desobedientes. Por eso vean lo que acabamos de leer.
ahí leyó un versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Porque la palabra de Dios es vida. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en una versión diferente, vea cómo lo dice, porque nosotros nos podemos quedar así a la ligera o tomar a la ligera lo que dice. Lo voy a leer en la versión que tenemos nosotros. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean lo diferente cómo la traduce esta versión. Dice, las palabras de Dios tienen vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy diferente, ¿verdad? Quiere decir que lo entendemos más. No solamente la palabra, hermano, como dice, no solamente dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero si la pudiésemos entender un poquito más, verá que nosotros podemos tener un mal pensamiento y puede que pensemos que para Dios no cuenta. Amén. Y ahí dice que sí. Y ahí dice que sí. Si nosotros estamos en Cristo, hay que andar con mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. No andar a la ligera y tomar las cosas a la ligera. Por eso, si nosotros estamos en Cristo y tomamos en verdad la palabra de nuestro Dios, siempre mencionamos Juan capítulo 14 y capítulo 15, donde habla que nosotros los que hemos creído en Él debemos de mantenernos en Él. Y si estamos en Él, no hay peligro para nosotros. Pero si estamos fuera de Él, entonces sí preocupémonos entonces. Venimos hablando, hermano, hermana, que si venimos a este lugar, venimos a adorar y glorificar a nuestro Dios porque estamos agradecidos con Él por todo lo que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de esa manera solamente nos enfocamos en eso, en adorar y exaltar a nuestro Dios. ¿Usted cree que va a haber pensamientos malos en nosotros si estamos en la adoración para nuestro Dios? ¿Qué acaso no produce eso en nosotros gozo y alegría estar en la presencia de nuestro Dios? Entonces, ¿en qué momento vamos a tener tiempo para perder nuestro tiempo? No hay tiempo. Por eso veamos lo que dice la palabra. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Se recuerda lo que leíamos el día de ayer? Jesús dijo que Él es la puerta, y el que entrare por la puerta, siendo Él, dice, pues hallaremos todo lo que nosotros necesitamos. Él habla acerca del tiempo perdido según nosotros que hemos creído en Él, pero si reconocemos, hermano, cuando nos reconocemos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que le hemos fallado mucho a nuestro Dios. Y por eso cuando Dios nos permite venir, por su misericordia, el Señor nos deja entrar a su presencia. Y de esa manera vivimos agradecidos para con Él. Pero según nuestro Dios conoce los pensamientos que hay en nosotros. Y por medio de los pensamientos que hay en nosotros nos somete al juicio venidero. Por eso le decía, si nosotros estamos en Él, nuestro pensamiento, ¿para quién sería? Para Él, solamente para Él. No tendríamos mente para otras cosas, solamente para Él. Solamente estaríamos esperando este momento de adoración para venir a la casa de nuestro Dios. Con eso Dios nos permite que hagamos lo que tenemos que hacer y después de eso, ahora sí, agradecerle a nuestro Dios. ¿O acaso no le agradecemos por el día de trabajo que nos permitió hacer? Él nos da las fuerzas para que nosotros podamos hacer ese trabajo.
Cuando llegamos al trabajo, cuando vamos al trabajo, ¿qué no le agradecemos a Dios que nos lleve con bien? Y que cuando terminamos no le damos gracias porque nos permitir el trabajo. Sí, amén. Gracias, Jesús. Y después Dios nos concede venir a su casa Aleluya. y todos juntos le adoramos. Por eso, ¿en qué momento hablaríamos acerca del juicio? Hablaríamos acerca del adulterio, hablaríamos de ciertas cosas. No habría. Porque ni mente tendríamos para eso nosotros. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerda cuando le llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio que dice la Biblia? Amén. ¿Quiénes la llevaron? ¿Cómo es que los hombres se dieron cuenta que esta mujer estaba en adulterio o que estaba adulterando? Así andaban ellos. Porque no los buscaban. Así es. En eso se estaban ocupando ellos. Sí. Pero vea, hermano, hermana, cuando esta mujer llega ante el Señor Jesús, los que la acusaban, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno. Dice la mujer, todos se fueron, ninguno me condenó. Y el Señor Jesús dice, tampoco yo te condeno. Vete en paz, le dice, ¿verdad? Y no peques más. Ahora, desde ese momento que Dios la perdona, ¿usted cree que ella no vivió agradecida con el Señor por lo que el Señor hizo con ella? ¿No cree usted que nosotros deberíamos vivir agradecidos con Él por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Sí, amén. Entonces, ¿en qué momento nuestra mente se va a ocupar en cosas que no nos edifican? ¿Verdad que no habría tiempo? No. Por eso Dios nos ha puesto en ese camino para que andemos en Él. Así es. Se lo leo una vez más en esta versión. Las palabras de Dios dice, tienen vida y poder. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, amén. Las palabras de Dios tienen vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y la intención del corazón. Por eso, hermano, hermana, nada de lo que ha creado Dios puede condenarnos. Somos creación de Él. ¿Para qué nos creó Dios? Para que le Sabemos que Dios, antes de formarnos a nosotros los humanos, ¿qué formó Dios primero? ¿Qué fue lo que formó antes de nosotros? la tierra, los cielos. Pero hablando en lo que hay en la tierra, o sea, los animales y nosotros, ¿quiénes fueron creados primero? Los animales. Dios formó primero a los animales, a las bestias del campo, ¿verdad que sí? Así es. Y después de ellos nos formó a nosotros. En el momento que Dios forma a Adán, pues supone que Adán se divertía con los animales. Porque la tarea que Dios le dio a Adán, ponles nombre a cada uno de ellos. Y así los fue nombrando uno por uno hasta que terminó. Y después que terminó todo, haber dicho Adán, pues ya terminé, ¿ahora qué hago? Y ahí es cuando nos damos cuenta que dice que Dios forma a Eva. ¿Con qué propósito formó a Eva? Ahora, hermano, hermana, Dios nos creó a nosotros y nuestra compañía es Él. Si nosotros estamos en Él, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada, todo lo tenemos nosotros. Sí, amén. Por eso, ¿en qué momento, hermano, hermana, vamos a tener tiempo de hablar otras cosas que no tienen sentido? Sí tienen sentido para los que andan perdidos, pero los que estamos en Cristo, porque muchas veces podemos darle más cabida al pecado que lo que es nuestra vida en Él. Y a veces mencionamos más lo otro que nuestra vida en Cristo. Leíamos en Colosenses capítulo 3 y versículo 4, se recuerda lo que decía, que nuestra vida, ¿en quién está? En Cristo.
Por eso de esa manera nosotros, hermanos, vivimos para Él. Porque Él nos llamó a nosotros y de esa manera nos mantenemos en Él. Por eso es importante de que nos demos cuenta nosotros, no perdamos nuestro tiempo. Que cada vez que Dios nos permita entrar en su presencia, nos deleitemos. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que la palabra nos lee a nosotros? A veces nosotros decimos, voy a leer la palabra. La leemos, pero no lo entendemos. Pero Dios nos lee a nosotros y nos pone cara a cara. ¿Con quién? Con Él. Ahí lo dice en ese versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Es viva, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Verá que no está solamente ahí la palabra, ahí nomás por estar. Dice que es viva y eficaz. ¿Qué hace la palabra? Cuando usted, hermano, va a hacer, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, con un tomate en su mano que va a guisar algo? ¿Qué hace con él? Que lo va a guisar en una comida, lo echa entero. ¿Qué hace con él? ¿Lo corta con qué propósito? Para tener un mejor sazón. Por eso ve, la palabra ahí está. Nosotros la estamos leyendo y parece que no hace nada. Pero según Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce tus pensamientos. ¿Estamos en Cristo? Si nuestros pensamientos no son buenos, piense, porque esos mismos malos pensamientos que hay en usted lo van a llevar a juicio. Y por más que usted diga, yo no dije nada, por eso usted lee la palabra, pero la palabra nos lee a nosotros. Y la palabra nos pone cara a cara con nuestro Creador. ¿Usted cree que la palabra solamente está ahí por estar? ¿Cuál es el propósito de estar ahí la palabra de nuestro Dios? Nosotros decimos porque el Señor Jesús dijo, ayer lo leíamos en el 6:63 por ahí, ¿no? Que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. En cierta manera dice, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu dice, nos edifica por medio de su palabra, porque por medio del espíritu es que nosotros la recibimos. Y de esa manera podemos entender que nuestros más pequeños pensamientos, si no son buenos, preocúpate entonces, hermano, hermana. Porque según hay juicio para quienes. Lea versículo 11 una vez más. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque si hay eso en ti, acuérdate, la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, ¿quién se le puede escapar a Dios? Nadie. ¿Se recuerda que decíamos leer? No podemos decir solamente que nosotros creemos en Él. Hay que creer, pero hacer también lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso ve, hermano, cada día el Señor nos habla por medio de su palabra. En este momento no podemos pensar que Dios no me está hablando a mí, que no le habla a usted. Nos habla a todos en general. Sí, amén. El Señor nos habla individualmente, sí, pero en este momento nos habla en general a todos nosotros. No puede decir, no es para mí. O puede decir, no es para usted. Es para todos. Y el propósito de nuestro Dios es que nosotros creamos lo que dice Él en su palabra. Lea una vez más versículos 12 y 13. Acuérdese, las palabras de Dios es vida. ¿Y qué más dice? Es vida
y eficaz poder. O sea, la palabra tiene poder. Que no dice que la palabra transforma. ¿Cómo es que nos transforma si es tinta que está escrita solamente ahí? Amén. Poderosa. Tiene poder entonces, hermana, si es que hermano, no podemos andar ahí nomás por andar. O andamos o no andamos, ¿verdad que sí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Delante de quién estás, hermana? ¿Verdad que a Dios no lo vemos? ¿Cree que está aquí o no está aquí? Pero ¿cómo sabe usted que está aquí si no lo mira? ¿Dónde está? Por más que lo busque, no lo va a encontrar, no lo ve. Pero decimos, no lo vemos, pero lo sentimos. O sea, ¿qué sentimos cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su palabra? Eso es lo que deberíamos sentir, regocijo. No deberíamos de sentir reprensión o ver que Dios nos está reprendiendo, porque tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Dice lo más importante, que a veces nosotros puede que no pequemos con nuestras manos, no pequemos con nuestros hechos, pero con nuestra mente hacemos tantas cosas también, ¿verdad que sí? ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús hablaba acerca de las obras de la ley? Decía el Señor Jesús, antes fue dicho así, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad que sí? Como decíamos nosotros, me la haces y me la pagas, ¿verdad que sí? Mas cuando viene el Señor Jesús dice, ahora ya no es así. Él puso ejemplos más, le añadió más a lo que era la ley. Ahora dice, si un hombre dice, mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Y antes no. Aquella mujer la encontraron en el acto malo. Lo estaba haciendo y la llevaron. Así era como se conocía el pecado. Pero el Señor Jesús dice, ahora no será así. Ahora si un hombre mira a una mujer para codiciarla, dice, ya pecó en su corazón. O sea, en su mente ya está pecando, ya está imaginando, y eso es malo delante de Dios. Pero dice, ¿qué tan malo es? ¿Qué malo tiene que yo mire? Es que no es malo que usted mire. Malo es que su mente comience a formularse cosas que no debe de haber en su mente. Y eso es lo que Dios escudriña, lo más profundo del hombre. Y de la mujer también, no solamente del hombre. Por eso dése cuenta, de Dios no nos podemos escapar. Por eso andemos bien delante de nuestros y no hay necesidad de hablar acerca de estas cosas. Porque solamente nosotros nos dedicaríamos solamente a adorar a nuestro Dios. Que los 25 minutos que nos pasamos en la alabanza, que los aprovechemos. Y el momento que es de la palabra, nos regocijemos también y salgamos en paz de este lugar. Gloria a Dios. Y que de esa manera podamos exaltar a nuestro Dios y que cuando salgamos allá, pues solamente nos dedicamos en pensar en lo que Dios nos dijo. ¿Usted cree que no sería maravilloso, hermano? Pero nos cuesta, ¿verdad? Cuesta. Por eso ya está en usted y está en mí, en que todas las cosas estén bien. Si usted ve por usted, no vea por los demás, vea por usted mismo. Pero si todos ponemos de nuestra parte, todos vamos a estar en el mismo pensamiento. Y de esa manera, como le decía, no vamos a entrar a este lugar, usted pensando una cosa y yo pensando otra cosa. Entramos en el mismo pensamiento de adorar a nuestro Dios. Es importante para nosotros, hermano, dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que se pueda ocultar delante de Él. Si en este momento, hermano, hermana, como hicimos humanamente, queramos o no, si estamos preocupados en ocasiones.
Más si estás enfermo, si está enfermo alguien de tu familia, trata, hermano, hermana, de, no te digo, olvídate. No, por lo menos dile, Señor, permíteme que en este momento no piense en ellos. Porque si usted logra entrar en la presencia de Dios, Dios no solamente se ocupa en usted, se ocupará en toda su familia también. Pero a veces nosotros la inquietud nos gana y no logramos gozarnos, no logramos entrar en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántas veces, hermana, hermana, yo le contaba? Cuando estaba en mi otro trabajo, siempre los que iban ahí conmigo les hablaba acerca de Dios. Y siempre tenían mal pensamiento para con Dios. Me escuchaban lo que les decía así. Pero después volvían a lo mismo. Le digo, oye, pero si te acabo de decir. Ya después con todo ese, ¿quiere que le diga la verdad? Yo tengo algo contra Dios, me dice. Le digo, pues ¿qué te hizo Dios? Dice, yo le pedí mucho por mi abuelita que no se muriera y se murió. Por eso yo no creo en Dios, dice. Imagínense, hermanos, si Dios fuera como nosotros, ¿quiénes somos nosotros para recriminarle a Dios? Acuérdense, nuestro pensamiento cuenta para con Dios. ¿Y por qué Dios no nos ha llamado a cuentas en ese mal pensamiento que tenemos? Ahí nos muestra que Dios nos ama. Ahí entendemos que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Por eso, hermano, hermana, si Dios nos permite un día más de vida, recapacitemos y volvámonos a Él. Reconozcamos que Él tiene poder para hacer todas las cosas. Si está ocurriendo algo en nuestra vida o en los nuestros, es con un propósito. El propósito usted no lo sabe, no lo conoce, pero Él sí sabe. Que no somos creación de Él, que no nos formó Él, que no Él sabe lo que en sí Él está trabajando en nosotros. Por eso, mire, mantengámonos de la mano de Él y esperemos que Dios obre en nuestras vidas. Y de esa manera lo vamos a glorificar siempre, todos los días de nuestra vida. Eso es lo maravilloso para nosotros, hermano, hermano. Miren el versículo 13 y 14. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿A quién? ¿De quién habla, hermano, hermana? Del mismo Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos pues nuestra profesión. Si un día creíste en Él, hermano, sigue creyendo en Él. Que cada día tu fe vaya creciendo más y más en Él. Porque si en un principio creíste que Dios podía hacer todas las cosas en favor tuyo, ¿cómo es que hasta este día podemos dudar de Él? ¿Que no se supone que a cada día vamos creyendo más y más en Él? ¿Quién es el que produce eso en nosotros? Él. Por eso Dios, hermano, ¿tiene poder en su palabra o no tiene poder? ¿Quién no dice que transforma? O sea, Dios, hermano, cambia todas las cosas para bien para nosotros. Por eso veamos en qué momento nosotros nos renegamos contra Dios. ¿En qué momento lo hacemos? Si logramos estar en su presencia, por eso, ¿en qué momento vamos a pensar mal para con Dios? ¿Sabe cuándo pensamos algo de negativo para con Dios? Cuando estamos fuera de su presencia. Porque si estamos en Él, no hay pensamiento malo. Porque nosotros reconocemos quién es Él. Dice, por tanto, el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso imagínense, hermanos, si nosotros por la palabra sabemos, ahí el versículo 5 lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros estuvimos en el pecado, no estuvimos en el pecado. Ahora, ¿quién pagó por el pecado nuestro? Cristo. Se supone que Él nos limpió y nos puso en el camino. ¿O no nos puso así? Así es, amén. O sea, Él llevó todas nuestras cargas, todo nuestro pecado. Y de esa manera lo podemos entender nosotros, que ahora nos podemos acercar con toda confianza a Él. ¿Pero a quién nos vamos a acercar? ¿Está agradecido con Él o no está Sí, agradecido? amén. ¿Qué hace para agradecerle? Lo que estamos hablando. Dice el 15, acerquémonos pues. ¿A quién? Ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, dice, vean, Jesús en la carne sufrió lo mismo que ustedes, padeció los mismos sufrimientos y Él pagó por todo para que vosotros ya no sufráis. Por eso, ¿quién lo llevó todo por nosotros? Él. Si nosotros nos encontramos haciendo así, ¿usted cree que Jesús está callado o está ahí sin hacer nada? Él lo está haciendo todo por nosotros. Sí, amén. Es como si dijéramos, usted solamente adórele y usted déjele todo en sus manos. Yo sé que en ocasiones así pensamos que se lo vamos a dejar todo a Él. Pero de repente nos olvidamos y otra vez a reclamarle a Dios. Por eso, hermano, debemos, no le digo acostumbrarnos, pero debemos de aprender a confiar en Él. Amén. No es malo que acá le digamos, Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a crecer en la fe. Pero a veces tal vez tengamos pena. A lo mejor ¿qué irán a pensar los hermanos? No olvídate lo que piensan los hermanos. Lo más importante es qué piensa Dios. Por eso veamos una vez más, nosotros leemos la palabra. ¿Para qué leemos la palabra? Para conocerlo a Él. Pero no nos ponemos a pensar que la palabra nos está leyendo a nosotros. Y así como nos está leyendo, nos está poniendo frente de nuestro Dios. ¿Qué acaso cuando usted sabe que está haciendo algo mal y de repente escucha la palabra? ¿Qué siente? Un ejemplo le voy a poner. El día de ayer hablamos acerca de nuestro servicio a Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces, hermano, queramos o no, por descuido, por lo que sea, no somos perfectos, vamos a fallar? De muchas maneras vamos a fallar. Les contaba acerca de tiempos atrás, de que a veces nosotros vemos los errores de alguien más, pero no vemos nuestros propios errores, ¿verdad? A veces por descuido nos pasan cosas y Dios siempre nos llama la atención con un propósito. ¿Cree que si Dios nos llama la atención y seguimos en lo mismo, qué pasa? Ignoramos, ¿verdad que sí? Les contaba lo que había pasado hace tiempo allá afuera. Un hermano salió a hablar por teléfono y una hermana venía, lo encontró. Hermano, ¿qué está haciendo? Dice, hermano, sentí bien feo por dentro, dice que quise reclamarle. O sea, en cierta manera digo, bueno, pues ¿qué estaba haciendo el hermano afuera? O sea, pues le digo, son descuidos, hermanos, son descuidos nuestros. No es que lo haga tal vez a propósito, o no sea, tal vez sea a propósito, no sea a propósito, o sin pensarlo. Pero cuando Dios nos reprende en esa área y lo vuelvo a hacer, entonces simplemente
Es desobediencia. Y según el versículo 11 dice, no se olvide el versículo 11, nos estamos enfocando en el versículo 12. Pero según el ejemplo que el escritor de los Hebreos nos pone, es para que nosotros no caigamos en desobediencia como nuestros antepasados. Que Dios los sacó de Egipto para que lo adoraran y no le obedecieron. Y por su desobediencia, ¿qué les pasó? Perecieron en el desierto. Ahora dice el escritor de los Hebreos, Dios no quiere que eso les acontezca a ustedes. Entonces es un ejemplo para nosotros. Si Dios no los perdonó a ellos, ¿nos va a perdonar a nosotros? ¿Verdad que no? Por eso vea, hermano, con un propósito Dios nos reúne. Y el propósito es que nosotros aprendamos de Él. Él nos conoce, sabe quiénes somos nosotros. Por eso en vez de leer a nosotros, Él nos está leyendo a nosotros. ¿Qué nos está leyendo? La vida. Nuestros pensamientos. Él sabe quiénes somos nosotros. Y sabe lo que estamos haciendo nosotros. Y el propósito es que dice, hermana, que Dios en su palabra tiene vida o es vida su palabra para nosotros. Él conoce las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Él sabe lo que hay en esta mente y lo que hay en este corazón. Así es, amén. Y nosotros sabemos qué debe haber aquí. Cristo. ¿Qué debe haber aquí? Por eso vean, aprendamos. ¿Cuántos tenemos familia allá en nuestros países? Humanamente, ¿usted qué puede hacer por ellos? Nada. Pero aquel que le dice por medio de su palabra que está con usted, que lo bendecirá no solamente a usted, sino a los suyos, ¿qué tiene que hacer entonces usted? Solamente crea. Crea. No piense que porque usted le pidió y muere, no piense que Dios lo olvidó. Dios se lo llevó con un propósito. ¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien que está en un hospital que ya, como se dice, bueno, pues ya le dieron sus últimos días de vida? ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Dios, no te lo lleves, ¿verdad que sí? Y no sabemos si es la voluntad de Dios que ya se lo quiere llevar. Isaías 38 que leíamos, dice que Ezequías enfermó, ¿verdad que sí? Y Dios se lo iba a llevar. Ahora pensemos por qué Dios se lo quería llevar. Si Ezequías dice, Señor, me he portado bien, he andado en tus caminos, no le he hecho mal a nadie, tú sabes, Señor. Pues el Señor se lo quería llevar ya. Ya estaba listo. No se quería ir. Pero dice, no, Señor, no me quiero ir. Y así nos acontece a nosotros. Imagínense si estamos sufriendo y Dios nos quiere llevar, ¿para qué nos queremos quedar? Para sufrir. Para seguir sufriendo. ¿Verdad que sí? Tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nadie. Y ahí lo dice, hermana, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él mismo sabe, hermanos, sabe acerca de los sufrimientos. Y si Él sabe el mal que hay en esta tierra, porque Él estuvo aquí en esta tierra. Por eso Él llevó, dice, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, para que nosotros no suframos. ¿Por qué si estamos enfermos no le pedimos, Señor, llévame? ¿Por qué no le pedimos mejor que nos lleve? Pero estamos diciendo lo contrario. Sálvame, ayúdame, ¿verdad que sí? O sea, buscamos el bien para nosotros. Pero si aprendemos a vivir a la manera de nuestro Dios, todo va a ser diferente. Por eso estamos aprendiendo a vivir a la manera de nuestro Dios.
Ahorita estamos viviendo, hermano, pues se puede ir más a nuestra manera, porque nos cuesta, nos ha sido imposible, pero cuando aprendamos a depender solamente de Él, no nos vamos a preocupar por nada. ¿Verdad que cada fin de mes nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? Ya viene la renta, ¿verdad que sí? Y más si no tenemos trabajo, vivimos preocupados, ¿verdad que sí? Pero el Señor mismo dice, en tu preocupación, y si te preocupas, ¿qué bien estás sacando? Más te estás dañando. O si en nuestra mente viene, no, pues como los demás no están pasando por eso. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que aprender a vivir a la manera que Dios quiere que vivamos nosotros. Por eso le digo, hermano, es difícil, pero no imposible, pero tenemos que tratar de aprender a confiar en Él. Por eso nosotros leemos y parece que no pasa nada. Pero cada vez que nosotros leemos, el Señor nos está leyendo también a nosotros. Por medio de su palabra dice, yo sé tus pensamientos que tú tienes. Y lo más triste es que dice, yo sé los pensamientos que tú tienes para el mundo. No, yo sé los pensamientos que tú tienes para conmigo. ¿Verdad que a veces pensamos nosotros mal de Dios? Porque le reprochamos. Le pido por mí y parece que Dios no me escucha. Le pido por los míos y parece que Dios no me escucha. No, Dios sí nos escucha. Sí, amén. Pero todo lo queremos al momento. Queremos que lo haga cuando nosotros queremos que lo haga. Por eso aprendamos, hermano. El mismo Señor Jesús, ¿cuántas veces dice la palabra de Dios que fue y oró a Dios? Pidiéndole, Padre. 3 veces. Por más que le imploraba, Él decía, bueno, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, pero no se haga la mía. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Así tenemos que ser nosotros también, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Y que de esa manera nos ayude a continuar hacia adelante. Mire, hermano, hermana, vamos a leer ahí unos Filipenses capítulo 3. Acordémonos, dice que la palabra de Dios es vida y poder, vida y poder. Miren los Filipenses capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. ¿Usted cree que Pablo aprendió a vivir a la manera de Dios? Ahora, ¿Pablo sufrió o no sufrió? Pero vea lo que dice Pablo. Versículo 13 y versículo 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como diciendo Pablo, Dios me llamó. Y hasta ahorita sigo en el camino, viendo qué es lo que sigue hacia adelante. Si en este día, hermano, hermana, Dios ya nos permitió terminar el día, porque ya estamos en horas de la noche ya. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que no hicimos, pues ya no lo podemos llevar para mañana, ¿verdad que no? O sea, porque Dios dice, a cada día, dale su tiempo. No lleves lo de hoy para mañana, porque no sabes lo que vendrá mañana para tu vida. Por eso vive tu vida, hermano, vive tu vida hoy. Gocemos nuestra vida hoy, porque mañana, quién sabe si viviremos. Y dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Él dice, yo no lo he alcanzado todo aún todavía. Sigo perseverando en lo mismo a lo que viene más adelante. El propósito de él era conocer más acerca del Señor Jesús. Él decía, yo prosigo al supremo llamamiento de Cristo Jesús porque quiero conocer más acerca de él. Y de esa manera el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios lo llamó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, el Señor Jesús se dio a conocer entre los hombres. Pero el propósito es, quiero conocer a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito nuestro? ¿Lo queremos conocer o no lo queremos conocer? Por eso en nuestro caminar nos vamos a encontrar con tantas adversidades. Pero en el nombre del Señor Jesús tenemos que proseguir hacia adelante. En su nombre vamos a vencer y vamos a llegar. Por eso mantengámonos así, hermano, hermana, y verá que sí lo vamos a lograr. Miren los Hebreos capítulo 10. En los Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dijo Pablo, yo prosigo, yo sigo hacia adelante y no me detengo por nada. Y para alentarlos decía, hermanos, yo tampoco lo he conseguido todo, no lo he logrado aún todavía, pero prosigo hacia adelante. Imagínense si Pablo les hubiera dicho, hermanos, ya lo logré, ya lo alcancé yo todo. Entonces, ¿por qué estaba entre ellos aún todavía? Pues él se declaraba que no lo había alcanzado aún todo todavía y proseguía aún entre los mismos hermanos, padeciendo los mismos sufrimientos. ¿O acaso Pablo no sufría? Solamente los hermanos sufrían. Pablo era el primero. Y Pablo los alentaba de esa manera. Yo he sufrido y el Señor me ha librado, me ha sacado hacia adelante. Así también lo hará con ustedes también. Eso era lo que Pablo les hablaba, hermano, era para que ellos prosiguieran también y se mantuvieran en el camino de nuestro Señor. Sabemos por la palabra que muchos retrocedieron en el tiempo del Señor Jesús, muchos retrocedieron. Pero nosotros, dijo Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Aleluya, gracias. Acuérdate, hermano, puede ser que el mal venga a tu vida, puede que el mal venga en tu familia, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. No nos librará Él. Amén. Sí, amén. Si nuestra confianza esté puesta en Él y el Señor hasta este día dijéramos, pues no nos ha librado, ¿alguien más nos podrá librar? Acuérdese, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, era para que lo adorara. Cuando Moisés dice que sube al monte, a la montaña, a hablar con Dios, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro, ¿verdad que sí? Y no era tanto la adoración que le daban a este animal que habían hecho, sino que le decían que esa imagen que había hecho, esa imagen los iba a guiar por el camino que tenían que seguir. Imagínense, una estatua. Ese era el Dios que los había sacado de Egipto, supuestamente ellos. Ya ese Dios era el que iban a adorar a ellos. Por eso no era tanto la adoración, sino que ellos mismos decían, Israel, vean, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Porque ese Moisés dice, ya se murió. ¿Verdad que sí? O sea, doble error, doble pecado cometieron. Adoraron a una imagen y dijeron, ahora tú nos vas a guiar. Por eso vea, a Dios, hermano, no lo vieron, no lo pudieron en cierta manera decir, bueno, lo sintieron,
Pero si lo sintieron, pronto se olvidaron de Él. Y nosotros, hermano, por la palabra nos muestra que Él está con nosotros. ¿Cómo no seguir? ¿Cómo no proseguir nosotros, hermano, hermana? Por eso es importante para nosotros proseguir hasta el final, hermano, hermana. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Alguien más nos podrá librar? No. ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? ¿De qué nos vamos a cuidar entonces? De la ira de Dios. Aparte de Dios, ¿de qué nos vamos a cuidar? El pecado. 4:12, leámoslo una vez más, ahí le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Es más, no lo leas, se lo voy a leer en la otra versión, más entendible, para que no se quiebre la cabeza y trate de entenderlo. Ponga atención. Hebreos 4:12 dice: las palabras de Dios tienen vida, ¿lo entienden? Las palabras de Dios tienen vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo entendió? Entonces, ¿de qué se va a cuidar? Dijimos. No pensar mal. No piense mal. No le voy a decir, ¿sabe qué? Piense mal de su hermano, pero de Dios no. No, de nadie piense mal. Dígale: Dios, líbrame de todo mal pensamiento. Que mi pensamiento sea bien para con todos. Mire, hermano, tal vez en nosotros estemos deteniendo la bendición de nuestro Dios. Tal vez le he estado pidiendo por mí, y puede ser que mi meditación le pido de todo corazón, pero después pienso mal, pienso negativamente, y puede que por eso Dios esté deteniendo lo que yo necesito. Puede que lo esté deteniendo en su familia también. Por eso, mira, cada día, Señor, ayúdanos. A veces nosotros: Señor, líbrame del pecado. Pero ¿qué es lo que consideramos nosotros pecado? Tomábamos el ejemplo, el Señor Jesús dijo que no solamente, hermano, adulterar es pecado, ¿verdad que sí? O sea, estar en el acto, hacer el acto, como se dice, ¿no? Sino que tu mente comienza a formular cosas que no agradan a Dios, ya pecaste. Por eso decía, hermano, de que si uno mira para codiciar, no solamente lo físico, para codiciar cualquier cosa, cualquier material, es malo para nosotros. Y ya estamos mal delante de nosotros. Entonces, juicio viene para nosotros. Por eso cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestras manos, cuidémonos en todo. Nosotros no lo podemos hacer, porque si lo hubiéramos podido hacer, no hubiera necesidad de que nuestro Dios hubiera mandado al Señor Jesús, ¿verdad? Porque nosotros no lo podíamos hacer. Él envió a su Hijo a morir por nosotros, y la cuenta quedó borrada. Pero ya nuestra cuenta ya va otra vez. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Mire, vamos a darle gracias a nuestro Creador. Ahí en su casa leen Juan capítulo 12. Ahí habla, hermana, cómo debemos ser nosotros.